Caballero. Vení a divertirte el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, claro que más, estamos en el Shopping del Sol. Lleva tu aire explico una instalación gratuita con garantía de 3 años y en cuota de solo 199.000 guaraníes sin entrega inicial. Pristo, la mejor casa electrodomésticos del país. Silvio Torales con la pelota descargando, fútbol para Rodas, marca y se queda con la pelota el delantero de Sudamérica, Lisandro Cabrera por el medio para Valdés, está instalado en terreno enemigo, pelotazo largo para Ruiz Díaz, Ortiz solo para el gol, alcanza, no llegó Ortiz, flojo el pase de Fernando Ruiz Díaz, le reclama a Ortiz, cómo se enoja Roberto Torres también con el delantero Fernando Ruiz Díaz porque iba Ortiz solo para concretar el primero. Oportuna marca de Miller Mareco, saca de costado cerca del banderín para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Niño. Y de los dos el que está por lo menos presionando en el inicio del partido, el que busca ahí es Sol de América. Está mejor para ver los primeros minutos, recordando que del comienzo tuvo ese derechazo a los 3 minutos de partido de Ruiz Díaz, una magnífica chance para el cuadro azul. Va insistiendo Cabrera, baja para Ruiz Díaz, el remate lejos afuera, saque de meta que corresponde al equipo de General Caballero. Campeonato chileno, Colo-Colo de local superó 1-0 a la U Católica, en el cacique chileno fue titular el atacante paraguayo ex Olimpia, Guillermo Paiva. Va a sacar Guillén para el equipo local. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellana, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va el pelotazo largo de Guillén, el arquero de General Caballero, buscando Clementino González, anticipa Jiménez. Jiménez baja de cabeza por el medio para Orue, va Orue, pierde la pelota ante la marca del volante Pablo Ayala, apertura sobre la zona derecha para Iván Duarte, no alcanza, lo aplaude Humberto García a Duarte por el esfuerzo, saque de costado en su terreno para Sol. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza NGO, no Romportín Frutos del Bosque, probalo ya, pásate a salud protegido, obtener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Pide la pelota en ataque Lisandro Cabrera, saca de cabeza Rodas, quedó tendido Miller Mareco, se frena el fútbol sentido Mareco Niño. Lo bueno es que se levantó rápido, que en un momento parecía que iba a quedar, salir en el suelo, pero no, rápidamente nuevamente se levantó allí Miller y esto prosigue. Y va Sol de América con Cabrera, la pelota le queda a Orue, puede estar el gol, Cabrera para el gol, vino, salvó Rodas, vuelve a meter la pierna izquierda, el disparo potente de Barrios, gran pase de Orue, remate con la pierna derecha de Barrios, iba directo al arco de Guillén, aparece metiendo la pierna zurda Rodas, vuelve a salvar el arco de General Caballero Niño. Repito, buen comienzo de partido para Sol de América, ¿cierto? No logra concretar, no logra anotar, pero muy buen inicio de juego. Presionando, buscando, algo dormido en el fondo General Caballero. Aquí nuevamente se salva en el fondo el equipo de General. Después de esta buena llegada, recuperó en ataque Orue, se dio el pase para Barrios, derechazo. Se vio la pelota en el defensor de General Caballero. Va a insistir en la visita. Pechugon, tus procesos prácticos, ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, aceitos de muslo y más. Pechugon, a todos les gusta. Chipa Rica es lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12, Pacaray. Seguinos en redes sociales. Comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Instalado en terreno enemigo, Sol va en busca del primero. La marca de Del Valle va a recuperar la pelota Valdés. Insiste Diego Valdés. La marca por parte de Torales, saca al volante de General Caballero, el esférico le que va quedando al Escano, despeja con la zurda, el rebote le favorece, atención a Clementino, se viene con Vega, buen pase sobre la zona derecha para Iván Duarte, alcanza y contragolpea General Caballero, se aproxima Lara Duarte, el mano a mano con Ruiz Díaz, encaró Duarte, zafó de la marca de Ruiz Díaz, termina despejando el futbolista de solo a un costado lateral en ataque sobre la zona derecha para General Caballero. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato brasileño, primera división, Fluminense de local superó 1-0 a Cruzeiro, en el equipo azul ingresó a los 78 el paraguayo ex porteño Fabricio Peralta. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Yavira acaricia con el nuevo acaricia 2 litros. Indica, corre. Caballero Sol, empatan 0-0. Y su seguro, Chaco. Reclama Clementino una supuesta falta, pero la acción está anulada. Posición adelantada del mismo. Es tiro libre en su terreno, tiro libre para Sol. Disfrutar Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, la 3457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Saludos para Javier y Nico Mayereyer, fieles oyentes de fútbol a lo grande, ya desplazándose hasta la zona del Estadio Defensores del Chaco. Hinchas de Olimpia para el partido de fondo entre Ternidense Olimpia a las 20. El juego allí en Sajonia.
A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplica todo silicona, shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Hasta aquí Sol mejor dentro del campo de juego, pero el partido sigue 0-0. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En Comecipar, por cada crédito que hagas participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetro, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Saludos al amigo Parce, vino a hacer un desmadre con el audio aquí. Vino nuestro audio en Mallorquín. ¿Qué hizo Parce? Vino a desarmarnos todo nuestro audio, pero ya está todo ok. El Parce, fanático, Olimpia también nuestro jefe técnico en NPI. Saludos para el Parce, nos dejó sin retorno 2 minutos el Parce. Ya está emocionado, pasa que juega Olimpia más tarde. Saludos al Parce que está allí trabajando en NPI. Busca la salida del equipo de General Caballero con Ayala. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de bache, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Sigue reclamando Roberto Torres. Fernando Díaz se muestra sobre el lado izquierdo. Cardia. El conjunto de Sudamérica que ya tuvo 2 chances clarísimas para abrir el marcador. Se mete Díaz sobre la zona izquierda. Pide la pelota a Ortiz. Se muestra por el medio Valdés. Va Sol por el primero. La pelota le va quedando. Atención a Cabrera. Golpea de cabeza. La marca de Miller Mareco despejando con la pierna derecha. Balón sobre el sector izquierdo. Allí no alcanza Ayala. El que llega a la pelota es Gustavo Jiménez. Carga Sol que va por el primero. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299 más. Info nissan.com.py. Luminotina presenta Armas Lighting 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería, con speakers internacionales. Entradas en Tiquetea. Busca Ruiz Díaz, anticipa bien, despeja Rodas. La pelota se va a perder a un costado. 13 tenemos de la primera parte, lateral cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señores, mejor Sol de América, pero el juego sigue 0-0. Mañana más Intermedia Guaireña, que busca no descender a las 10. Se enfrentará a Rubio Ñupitra. Julio queda con Aníbal Esteche y Diego Silva. El cuarto, Víctor Ruiz. Atención, Oruena media luna. Carga Sol, puede estar el primero. Cabrera baja de cabeza. Guillén se anticipa ante las intenciones de Ruiz Díaz y busca el contragolpe. La pelota le va quedando del Valle. Se viene rápido de contra, aunque frena todo Torales. Retrocede la pelota con Rodas. Este juega con Romero. Va moviendo en su terreno General Caballero. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero Upisa. Upisa, probaste, ¿te gusta? Juega más calmado, más tranquilo. Hasta aquí el conjunto de General Caballero, niño. Sí, a pesar de la localidad, está en un plano un poco más defensivo, de aguantar, de esperar, salir de contra, y el que sí presiona, busca, quiere el gol por lo menos en el comienzo es Sol de América. Igual ya tiene que ir despertando de a poquito en el partido, igualmente el equipo de Mallorquín. Estilo libre en ataque para General Caballero. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero Pisa, probaste, ¿te gusta? Atención con este tiro libre sobre costado izquierdo. Vendrá el disparo por parte de Mareco. Suben Rodas, Romero, los zagueros de General Caballero, dando indicaciones. Gerardo Ortiz, arquero de Sol. Son 3 en la barrera. La orden del juez. Vendrá el centro. Me parece que le va a pegar finalmente la pelota a Lescano. La orden del juez va a Lescano. Eleva el centro. Pega en la barrera. Le va quedando Ortiz. Se viene de contra Sudamérica con Ortiz. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja, broma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes. Guardame Darío, que va Ruiz Díaz de contra. Puede estar el primero. Mareco cruza oportunamente. Perdió unos segundos. Estaba solo Orue. Vuelve a desperdiciar Sol de América, niño. Primero se enredó Luisito Ortiz, porque por derecha eran 3 contra 2. No hace bien el pase Luis Ortiz, igual después, cierto, logra filtrar, se enreda con el balón Ruiz Díaz cuando estaba solo ya esperando en el segundo poste, igualmente Orué, y toma mal parada la defensa de General Caballero. Otra vez Sol de América rimando peligro, tiene un lateral a su favor. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Yavirá Caricia con el no Caricia 2 litros. Indica corre. Que siguen empatando General Caballero. Sol 0-0. Y su seguro, Chaco. Mejor Sol que sigue presionando por el primero. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Va Gustavo Jiménez, se proyecta bien sobre la zona derecha. La pelota cerca del área para Valdés. Avanza Sol. Centro para Orue, de cabeza saca Rodas. Le queda el rebote a Barrios. Tira. La pelota pasa cerca del poste izquierdo de Guillén, que venía acompañando con la mirada. Y saque de meta para General Caballero. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales
oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepago, precio y variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. El domingo se va a cerrar esta fecha 14 del clausura con 2 partidos en Pedro Juan. 2 de mayo, Tacuarembó a las 17, a las 20 y Ameliano ante Nacional. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. A las 20 horas, Defensores del Chaco, Trinidense Olimpia pitará Derlis López con Carmelo Candia y Darío Gaona, cuarto árbitro Derlis Benítez, VAR para Carlos Figueredo. Sube Vega sobre la zona izquierda, la marca de Jiménez para Solamérica, el balón le va quedando a Valdés, mitad de terreno, eleva en campo rival, anticipa Rodas, recapturando para General Caballero, pone la pelota para Clementino González, busca y alcanza Del Valle para el equipo local, 3/4 de terreno, balón para Silvio Torales, avanza General Caballero con Pablo Ayala, pase de primera para Veiga, devolución para Ayala cerca del área, le va a pegar con la Zura, prefiere el pase corto con Lescano, eleva al centro al área, despeja García Guerriño, insiste en la presión, Torales va por el primero General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saque de costado cerca del banderín para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Morales le reclama algo al árbitro del partido, se suma también a Enzo Marico, se viene General Caballero, Lescano y el saque lateral, atención, levanta la pelota en el área, busca Clementino González, no alcanza, pide una falta que no existe para el juez, saca, despeja, termina sacando desde el fondo del Valle y se viene el contragolpe de Cabrera para Sol. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO, no Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya, pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, Salud Protegida. La pelota de Fernando Díaz, Díaz tiene el control del balón sobre el costado izquierdo, campo rival, a favor de Sol América, aunque va retrocediendo todo ahora con Rodrigo del Valle, controla con la pierna zurda, la presión de Vega en la salida, balón para atrás con Gerardo Ortiz, pisa el frico como un salonista, va a sacar a Ortiz para Sol. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos, importa, distribuyen para ver Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Barrios intenta de cabeza, Torales anticipa, la pelota de Gustavo Jiménez, corre Clementino, balón a un costado, lateral en su terreno para General Caballero. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Hablando de la división intermedia, 12 de junio Carapeguá, mañana a las 10 de la mañana, mismo horario. 3 de febrero San Lorenzo, Martín Ledesma Resistencia y en Villarrica Guaireña ante Rubio Ñu. Campeonato uruguayo, empataron 1-1 River y Liverpool. En el equipo local no ingresó el ex luqueño Julio Bassi, mientras que en Liverpool Hugo Quintana fue titular y cambiado a los 71. Busca la salida Ortiz para Sol. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, 10% adicional con Personal Pay. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. El Julio Báez vino para Sudamérica también, si no me equivoco, ¿verdad? ¿O es el otro? Ese es Julio Villalba. Ah, confundí. Julio Villalba es otro. Sí. ¿Y este es? Este es Julio Báez, mediocampista formado en Cerro Porteño. Ah, ahí está. ¿Y dónde está Julio Villalba ahora? Julio Villalba, a Ahí ver, me perdí, por eso yo pensé que confundí que era el que fue a Alemania también. aquel por eso. delantero, Sí, Austria, sí. entre otros. Sí, por eso Julio Villalba. Este era otro, este es Báez. Por eso ayer era confusión de Julios, que estaba últimamente en el fútbol uruguayo. Va a sacar Guillén para el equipo local. Cerámica Itaguá, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios, acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Fernando Díaz con la zurda, pelotazo largo con destino de Ruiz Díaz. Va Sol América con Lisandro Cabrera, baja bien por el medio para Valdés. Valdés, pase de primera para Orue. Lanza sobre la zona derecha. Allí aparece con la pelota Jiménez. Jiménez con el balón. Pide Barrios, carga Sol. Pelota a profundidad. No va a llegar Ruiz Díaz. El balón al fondo. Tiro de portería para General Caballero. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa ya. Mira, acaricia con el nuevo acaricia 2 litros. Indica corre. General Caballero Sol América 0-0. Hizo seguro, Chaco. Señores, a las 20, arbitraje de Derlis López en el bar, Carlos Figueredo, Trinidense Olimpia en el Defensores. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no el acceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Las cubiertas como te dan 180 días de garantía contra años en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay. Encontrarlas en Chacomer. Va sacando desde el fondo sin apurarse Guillén, el arquero de General Caballero. Largo pelotazo, busca por el medio Clementino, anticipa Orue. El balón le va quedando a Lescano, levanta con la pierna derecha
derecha para Clementino, golpea de cabeza para Vega, saca García Guerreño también de cabeza. Valdés y el pelotazo largo para Cabrera, puede estar el contragolpe. Cabrera al piso, falta. Infracción de Romero, piden tarjeta. El árbitro pide la falta, no saca la tarjeta. Tiro libre en ataque, tiro libre para Sol. Media, la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britain S.A. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. Un manotazo involuntario de Romero en pleno rostro de Cabrera, que se va recuperando. Tiro libre para la visita. Lo auténtico, el Chaco Chortibis, carne 100% variedad de corte, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Señores, tiro libre que corresponde al conjunto de Sol de América. Le va a pegar a la pelota Valdés. Acomoda con la pierna derecha la orden del juez. Suben los zagueros García Guerreño del Valle. Dentro del área Cabrera, Ruiz Díaz. Pita otra vez el árbitro Ojeda. Va Valdés, retrocede unos 3 pasos. 2 en la barrera. Vino centro. Pelotazo largo, equivocado, fallido. Saque de meta para General Caballero. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil suple. Ahora en Lambaré sucursal 21, casi que Lambaré esquina Testanova. Automóvil suple legítimo, original, auténtico. Va a sacar desde el fondo Guillén para el rojo mallorquino. Comagro te provee de la mejor calidad con sus marcas de bombas domésticas, Balco, Petróleo y Costanera o Valerio. Más información al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Sacando la pelota desde el fondo Guillén para el conjunto de General Caballero. Busca por el medio campo rival Vega, al igual que Clementino González. Intenta por arriba Vega, saca a Gustavo Jiménez de cabeza. La pelota le va quedando a Cabrera, campo rival. Despeja con Azurdo Lescano, hace el esfuerzo y llega la pelota a Barrios. Deja que se pierda un costado lateral en ofensiva sobre la zona derecha para Sol. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber Oficial. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Sube sobre el sector derecho, avanza Gustavo Jiménez para Sudamérica, cerca, pide la pelota Barrios, avanza, carga, ataca al equipo de Sol, la pelota le va quedando a Orue, perdió Orue y se viene Vega de contra, ojo que son 3 de General Caballero contra 3 de Sudamérica. Vega desplaza la pelota para Duarte, se equivoca Vega, intenta Duarte, se queda Ortiz con la pelota, llegó General Caballero de contra el niño. Sí, de contra, allí el movimiento, la velocidad y el arquero creo que termina con algún golpe, porque después mucho, sí, casi 23 minutos de juego para este movimiento en ofensiva de General Caballero, y cuando va a capturar esa pelota Ortiz, le termina tocando levemente allí el jugador de General Caballero. Habrá que ver si hubo contacto, sí, leve, pero también después su propio compañero termina cayendo sobre Gerardo Ortiz. Fue a pelear y va a lugar de esa pelota y de a poco se va recuperando el arquero de Sol, que más bien creo que el golpe de su compañero Jiménez le termina lastimando la altura de la nariz. Jorge. Adelante Arturo. Muy buenas tardes, aquí estamos con Damián, enseguida se van a sumar los compañeros, es muy temprano. El partido va a arrancar a las 8 de la noche, está la musicalización. YouTube. ¿Qué? Esta es la banda de Bono, YouTube, grupo irlandés. ¿Y quiere hablar del grupo? No, señor, simplemente para colaborar. La canción se llama New Year Days. Bueno, y ahí están las cosas preparativas acá, todavía todo muy temprano. Bueno, ni hablar del público todavía, lo que decimos que ya estamos en el defensor de ustedes para el partido. Chinidense, Olimpia el Chinidense. Muy bien, señor, están empatando General Caballero, Sol de América. A propósito, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Yavira acaricia con el no, acaricia 2 litros, significa corre. Que siguen empatando General Caballero, Sol de América 0-0. Y su seguro, Chaco. Es pelota en ataque para Sol. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Mejor Sol de América en esta parte de la etapa inicial, con 2 chances clarísimas que no pudo concretar con Víctor Barrios. Insiste sobre la zona derecha. Va Jiménez, levanta justamente para Barrios. Mete la cabeza, anticipa Valdés, le queda Ortiz, cabecera de alada, pero de espaldas al arco, no pudo girar.
Reclama una falta que no existe para el árbitro del partido. Va recuperando Torales por el medio y se viene de contra General Caballero. La pelota le va quedando del Valle. Costado izquierdo del ataque del rojo mallorquino. Metió la diagonal. Eleva el pelotazo largo para Duarte. Saca como puede desde el fondo. El defensor del Valle de Sol América va recuperando Torales para el conjunto de General Caballero. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Reclama una falta Roberto Torres que no existe para el árbitro del partido. El saque de costado lo va a hacer Marico para General Caballero. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Equipado pica con queco, carpas marítimas, antivuelcos, enganches, estribos y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. El balón le va quedando por el medio. Víctor Barrios, se viene Sol sobre la zona derecha, pone la pelota sobre el mismo costado para Gustavo Jiménez que aplica el freno. Va retrocediendo todo el balón para García Guerriño. Juega con su compañero en defensa. Hablamos de Rodrigo del Valle. Del Valle otra vez para García Guerriño. Mueve en su terreno, en su campo Sol América. Los celulares Honor X8, antes 18 cuota 260.000, ahora 18 cuota 238.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en NTC por Emoy. Reclama, sigue reclamando Roberto Torres. Me parece que el árbitro del partido ahora, de parte del entrenador de Sol de América, sube sobre el sector izquierdo Díaz, avanza Sol, balón dentro del área para Luis Ortiz. No pudo rematar porque venía la marca de Roda, saca el defensor de General Caballero, corre Jiménez. La pelota se pierde a un costado, lateral en defensa sobre la zona derecha para Sol. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebellálame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sigue siendo Sol el que busca, el que presiona, el que genera las situaciones a lo largo de este primer tiempo. Esa de Ruiz Díaz fue la más clara. De alguna otra aproximación de los pies de Valdés. El buen trabajo en el mediocampo del propio Derlis Oruel, que sí está desconocido y que parece más bien un equipo visitante. Y el local es Sol de América. El visitante parece General Caballero, pero los puestos está más en un plan de aguantar, de esperar y salir de contra hasta aquí. Flojito lo de General en el primer tiempo. Va Barrios, le queda Valdés, vino, está mal, le pegó con la zurda. Gran acción personal de Barrios, se metió en diagonal, casi la media luna para Valdés. A la carrera, el disparo, lejos con la zurda. Reclama Guillén a sus compañeros en defensa, volvió a llegar Sol. Tiro de portería para General Caballero. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza. NGO, no Ronfortín, frutos del bosque, próbalo ya. Pásate salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Momento de pausa, se van a refrescar los futbolistas de ambos equipos, el árbitro con sus asistentes. Pausa en Juan León Mallorquín, empata en General Caballero, Sol 0-0. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Mañana fecha 29 de la intermedia, 10 de la mañana en Capiatán Martínez, décima que lucha por permanecer en la categoría ante Resistencia. Pitará Aldo Quiñones con Marco Velázquez y Francisco Ramos. El cuarto, Ángel Fleitas. Aprovecha la pausa Humberto García para tratar de dialogar allí con Vega y Clementino González, que juegan allí en ataque. Lo propio hace Roberto Torres por el lado de Sol América, 29 de juego. Pausa en Juan Mallorquín, 0-0 el partido. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo garantía de Electropar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de tría que te van a vivir sensaciones sin límite. Control Love You Are. Mañana Luqueño Cerro Porteño, el debut de Jara Zaguier en el banco de Cerro Porteño, señores, en el Defensores del Chaco, 17-30, Luqueño ante Cerro. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A., 43 años construyendo contigo. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbastibles de Stock y Stock Express. Prepisa Stock la unidad 2450, extracto de tomate, sabores de Areguá, 140 gramos, 1300 guaraníes. Mirando un poquitito por lo menos las redes, la temperatura 28-29 grados. Me extrañó este minuto, salvo que estén teniendo algún tipo de inconveniente con el sistema del VAR y compañía. Porque cuando hace 35, 36, 37 grados, a veces se da esta pausa a los 30 minutos de partido. Pero ahora se refrescaron un poco los protagonistas y esto prosigue. Puede que sea la temperatura bastante elevada en la zona allí, pero mirando por lo menos los 26 grados. Sí. En Carendy. Por eso, para mí que tiene que ver un poco con el tema arbitral. Algún inconveniente tuvo con su sistema de comunicación, por eso paró el partido y no exactamente para hidratarse. Eso sí, utilizaron para hidratarse mientras
el árbitro allí mejoraba su sistema de comunicación con los otros integrantes de su terna arbitral. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros indica Siguen Jorge. empatando General Caballero, Sudamérica 0-0. Y su seguro, Chaco. Reiteramos, mucho mejor Sudamérica que sigue presionando, tratando de convertir el primero con Valdés, campo rival. La pelota le va quedando a Barrios, hace el esfuerzo, se le va el balón. Saque lateral en su terreno para General Caballero. Catedral Running 6K volumen 2, 10 de noviembre. Contribuirás con los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones 120.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco Mera Automotores. Se viene, atención, el conjunto de General Caballero. Pica Vega, levanta de emboquillada, corre Clementino González, lo habilita Vega, hace el esfuerzo, llega la pelota Vega, alcanza ante la marca de Jiménez, se apoya en Del Valle, levanta el centro Pedro Del Valle, bloquea bien Uruguay, Jiménez se queda con la pelota, intenta recapturar Pedro Del Valle, despeja la defensa de Sudamérica que viene de contra, con Cabrera, aguanta la embestida del zaguero, Roda, falta, infracción de Alexis Roda sobre Cabrera, tiro libre en su terreno para Sol. Planea tus vacaciones con Banco, préstamo personal y a los 60 días pagas la primera cuota, tasas del 16% y hasta 4 años de plazo. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Yo creo que el propio entrenador Humberto García sabe que su equipo no está haciendo un buen partido. Recuerdo en juegos anteriores ya dijo igualmente que no había sido bueno el desempeño de su equipo, hasta que en un plan muy defensivo le está costando. Miran pasar la pelota, toca, rota, mueve Sudamérica, ¿cierto? Desde el juego y del buen partido hasta aquí que hace Sol, eso no se nota en el marcador, continúa 0-0, pero repito, hasta aquí mejor la visita a Sudamérica. Estilo libre en ataque para Sol. Campeonato venezolano, entretiempo del partido, Angostura y Monagas se van empatando 0-0 en Monagas, titular el lateral derecho paraguayo ex luqueño Richard Cabrera. Me parece que va a aparecer la primera tarjeta del partido. La infracción de Pablo Ayala sobre Luis Ortiz, reclama Ayala, estilo libre, va a ser Rodas el amonestado, tiro libre que corresponde al equipo de Sol. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales Call Center 021-421-566, Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, Shell mejor por lejos. Señores, amonestado Alexis Rodas, el zaguero de General Caballero por la falta contra Ortiz. Vendrá el tiro libre, el propio Ortiz y la ejecución. Finalmente es Valdés, apunta Valdés, levanta, centro, pelota al área. Allá la saca de cabeza, el rebote le favorece a Orue. Orue controla sobre mitad de terreno, apertura para Jiménez. Levanta la pelota cabecera del área para Barrios, mete el testazo, saca Rodas, insiste Valdés, despeja Torales para General Caballero. Nuevo Kia K3 cuota de 2.100.000 guaraníes contra $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Vega intenta el contragolpe, pero termina perdiendo la pelota ante la marca de García Guerriño. Le queda el rebote al arquero Gerardo Ortiz. 34 de la primera etapa. El partido continúa 0-0. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Producto suizo, calidad FAPASA. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. Ya consiguieron el objetivo principal, Tembetarí Recoleta, que es jugar en la categoría principal la próxima temporada, pero van por el título, Gerardo. 19-30 Tembetarí Recoleta. Exactamente, de ganar el equipo Recoleta será el campeón. Recoleta 63, Tembetarí 61, 19-30 ahora es el partido. Hoy en cancha Sol de América, Tembetarí Recoleta. Señores, siguen empatando. General Caballero, Sol 0-0. La Felax, que es luctosa, es la solución para... Cuando Marico para el conjunto de General Caballero, levantando en campo rival, busca Clementino González, la marcador de mitad de terreno, eleva Valdés en campo de General Caballero, anticipa y saca Romero para el rojo mallorquino, la pelota le va quedando a Valdés por el medio, Valdés quiere el ataque, fue al piso, falta. No dice el árbitro, reclama Valdés, está en el piso, saque lateral para General Caballero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Jorge. Que siguen igualando General Caballero, son 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental.
Pelotazo largo para Clementino González, sacando de cabeza García Guerriño, se viene de contra, pero no pudo. Ruiz Díaz a favor de Sudamérica, le queda Vega, Vega para Torales, viene el gol de Duarte, gol de Duarte en camino, vino, perdió tiempo y mete oportunamente la pierna derecha para pellizcarle la intención del remate Valdés a Duarte, y la gol de General Caballero, perdió unos segundos y dilapidó una chance clarísima al equipo local, Niño. La primera buena conexión en partido para General Caballero en 35, donde supera ese movimiento la defensa de Sol. Hacen el 1-2, que abre totalmente la defensa, y en el momento preciso, oportuno, terminó apareciendo Díaz. Era el lateral izquierdo Fernando Díaz, que con un puntín le termina sacando a Iván Duarte. Era buena la conexión de General, decía en 35 el primer tiempo. La primera chance de gol, o iba a terminar allí en un disparo al arco, pero justito apareció el lateral izquierdo para meter la pierna y sacarle esa pelota al jugador de General. El partido sigue 0-0. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsononline.com. Va Clementino González, carga el equipo local Clementino, eludió la marca de Valdés, va recapturando el volante del equipo de Sudamérica, levanta la cabeza, va el pelotazo largo para Ortiz, hace el esfuerzo, no va a llegar porque Guillén está atento, se queda con la pelota el arquero local. Con tus compras participaste en la promo 3.000 millones. El 31 de octubre sortamos una fabulosa camioneta Volkswagen Tahoe 0 kilómetros. Bristo, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechugon te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, aceitos de muslo y más. Pechugon, a todos les gusta. Viene el pelotazo largo del enorme arquero del conjunto local. Hablamos de Guillén tratando de encontrarlo allí cerca del área. Clementino que salta, gana por arriba García Guerriño. Va recuperando Romero para el equipo local. De vuelta García Guerriño de cabeza. La pelota para Barrios, se equivoca en el pase. Llega Rodas y la marca, despeja el zaguero de General Caballero. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12, Pacaraí. Seguinos en redes sociales. Comunicate al 081-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Duarte se va metiendo sobre la punta derecha. ¿Qué dice el árbitro? Estaba reclamando algo allí. Orgüe, el árbitro indica que es pelota en ataque para General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida del Cepillala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Esta parte del partido sí se volvió muy cortado. Caída de los futbolistas de General Caballero. Ahora queda Sentido del Valle, el zaguero de Sudamérica, Niño. Sí, fue directo allí arriba, en el balón aéreo a pelear del Valle, pero termina cayendo mal. Por eso va a ingresar la Sanidad en este movimiento, donde fueron a saltar los dos protagonistas, tanto de General Caballero como también del propio Sudamérica. Se lleva la peor parte del Valle, que termina cayendo mal allí el defensor de Sudamérica. Y sí, efectivamente esta parte como que se volvió un poquito chato. Pasando 30 minutos de partido, se puso complicado el partido, cuando en los primeros 20 minutos el que dominó bien el juego fue Sol de América. Eso sí, no pudo hacer el gol. Es pelota en la salida para Sol. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO, no Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Saca Ortiz de cabeza, la pelota le va quedando por el medio. Ahora Duarte recapturando para el equipo de General Caballero. Se equivoca en el pase, va teniendo la pelota Valdés en su terreno, juega para el zaguero Rodrigo del Valle, zurdazo largo, corre Barrios, baja de cabeza para Lisandro Cabrera, avanza Cabrera en el mano a mano con Romero, gana Cabrera, aplica el freno, insiste Sol América, la pelota de Fernando Ruiz Díaz, retrocediendo para Barrios juega para Jiménez, 3/4 de terreno, va Sol por el primero, Jiménez levanta la pelota dentro del área, saca de cabeza como puede el defensor Rodas, Duarte, y la salida para General Caballero. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato Argentino 10 del primer tiempo. Central Córdoba le gana de visita 1-0 a Unión en el equipo de Santa Fe suplente. El portero exluqueño Sol Nicolás Campisi. En Central Córdoba está jugando José Florentín. Falta de Rodrigo del Valle, un manutazo sobre Clementino González, tendido el 9 de General Caballero. Tiro libre, campo rival, tiro libre para el local. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita, de libre 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo por el Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor Bistoni. Pégase al 098-319-720.
Conoce más en bistoni.com.py. Mañana, luego del partido luqueño Cerro en Villa Hayes a las 20, Libertad Guaraní, arbitraje de José Méndez en el bar de Erdis López. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Yavirá, caricia con el nuevo caricia 2 litros, indica Jorge. Sigue respaldando General Caballero Sol, 0-0. Y su seguro, Chaco. Tiro libre, le va a pegar a la pelota Lescano, terreno rival, lejos del arco de Gerardo Ortiz. De todas maneras suben Romero, Rodas, los zagueros de General Caballero. Dentro del área también Vega y Clementino González va al centro para Clementino, el testazo. Ortiz, el arquero, se queda con la pelota. Para instalarte industria Fábrica Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Decir Bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Era jugada preparada, pero no terminó saliendo. Fue a capturar allí muy bien Ortiz y el balón largo buscando la presencia al otro Ortiz, de Gerardo Ortiz para Luisito Ortiz. Es cierto, terminó cortando el defensor de General Caballero, pero fue una buena acción preparada que no le terminó saliendo, es cierto, a Sol. Captura con las manos allí Ortiz y sale rápido buscando el chiquitín que tiene Sol del medio para arriba. Va Orue, atención, ataca Sol cerca del área, marca Vega, colabora en defensa. La pelota le va quedando al volante Pedro del Valle, va saliendo General Caballero. En octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera. Del Valle para el gol, vino, está. Clementino no pudo, está. Le va a pegar Torales, increíble Torales cuando iba a rematar. Increíblemente, y no sé qué pasó allí en el área. No pudo sacar el disparo de primera. Vencido Gerardo Ortiz. No llegaba Jiménez ni Guerriño. No pudo rematar Silvio Torales. Y termina desperdiciando una situación clara General Caballero Niño. Esta fue muy buena para General, que decíamos hace rato no estaba llegando, generando una situación de riesgo, salvo esa de Iván Duarte anteriormente. En esta del Valle tirado sobre el perfil izquierdo. Ganó la última línea, tenía un ángulo cerrado, por eso buscó primeramente a Clementino, acompañaba a Torales. Bien, eso sí, la defensa de Sudamérica por lo menos tenía 4 o 5 hombres dentro del área chica para poder bloquear ese intento de tiro del hombre de General Caballero, pero abrió bien la cancha, esta vez por el perfil izquierdo con Del Valle, generando esta situación de riesgo hacia el arco de Sol. Es pelota para General Caballero. En octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes. Escribinos al 021-248-8000. Redes sociales SPS Medicina Prepaga. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Señores, casi 43 de la primera etapa, el partido está 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria. Saludos a los grandes amigos, a Carlos, a Tilano y a Graciela, que están de cumpleaños, están reportando sintonía, así que un abrazo para cada uno de ellos. Que pasen bien en su cumpleaños. Pelota para Sudamérica. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299. Más info en nissan.com.py. Luminotecnia presenta Armas Lighting 10 de octubre, Centro de Convenciones Paseo La Galería, con speakers internacionales, entradas en Tiquetea. Hablando de saludos para Alejandro Cano, campeón con Sol de América en el año 91. Está reportando sintonía, al igual que su hermano Andrés Cano, la ciudad de Ipacaray. Sí, grande recuerdo en su momento de Sol de América en primera división de Canito. Sí, señor, campeón con Sí, Sol, sí. convirtió uno de los goles en esa final ante Cerro en el año 91. Saca Marico para General Caballero. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo, Vilares, en Ambareque, Petecta, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal, celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Upisa. Upisa, probaste, ¿te gusta? Es tiro libre para Sol, 44 minutos. Cayó definitivamente la intensidad del fútbol del partido, está 0-0. Tiro libre en ataque para Sol. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Mañana penúltima fecha intermedia a las 10, 3 de febrero ante San Lorenzo en el este del país, y pitará Víctor Robles con Carlos Sánchez y César Caballero, cuarto árbitro Álvaro Jiménez. Muy bien, señores, pelota en ataque para Sol, sin niño. Y el anterior fue García Guerreño el que terminó salvando después de esa muy buena corrida del Valle cuando Clementino se prestaba a disparar. Sacó bien García Guerreño y después no le quedó bien la pelota para que pueda controlar Torales. La situación de riesgo que tuvo el arco de Sol en la anterior. Señores, es lateral cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el primero el equipo local, que también tuvo su chance con aquella metida en diagonal de parte de Pedro del Valle. Se va metiendo, cargando, atacando Milvareco sobre la zona derecha, va a elevar el centro. Le marca el pase por ahora a Duarte, al igual
que el volante Silvio Torales, que acompaña la acción. Va al centro para Clementino, baja de cabeza, anticipa Orue, habrá salida para Sol. En Concasa empieza tu historia con pasaporte duradera, acá ladrillo, teja, gramo, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Carga Sol de contra, Cabrera bajó bien para Ruiz Díaz, tira el arquero. El arquero Guillén se queda con la pelota. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros Indicacor. Sudamérica 0-0. Eso seguro. Chaco. Dos más, se juega hasta los 47 esta primera etapa. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. El balón le va quedando a Torales. Torales con la pelota lanza sobre mitad de terreno para Vega. Es lo último de la etapa inicial porque sube Duarte. Ataca General Caballero. Duarte coloca centro para Clementino. Bloquea bien Fernando Díaz. El rebote le va quedando a Diego Valdés. Saca de cabeza la pelota para Cabrera. Al piso no hay falta. Reclama Cabrera. El balón le va quedando a Ayala. Ayala juega para Duarte cerca del área. Saca con la zurda Rodrigo del Valle para Sol. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. Está corriendo sobre el sector izquierdo, metiéndose por ahora Pedro del Valle, tocando para Silvio Torales. Torales con la pelota, hace el freno, le quedan 25 segundos en la parte inicial. El partido está 0-0. El centro del Escano al área de Sol. El rebote le queda. El disparo a Silvio Torales, lejos afuera, tiro de portería para Sol. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Hablamos, importa, distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, PY. Doctor Salomé, Medicina Prepaga, ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Va a terminar la primera parte, saca al arquero Ortiz y termina la primera etapa en Juan Leo Mallorquín. Mira su cronómetro el árbitro del partido, señores. No hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción en Juan León Mallorquín, en el estadio Carendí, en el inicio de esta fecha 14. De momento, General Caballero, Sol 0-0. Jorge. Relató Jorge Casal. Adelante, Arturo. Bueno, aquí estamos con también se suma Carlos en algún momento. Víctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, aquí mirando ya el panorama en las afueras, en los accesos todavía muy poco movimiento, se entiende que estamos distantes aún al inicio del cotejo. Veo que está llegando la delegación de Olimpia, el bus estacionado al costado de la vereda, y como no hay mucho movimiento, no hay mucho público, no implica un problema para la seguridad que vayan bajando en la calle los jugadores de Olimpia, hacer la caminata hasta el sector de vestuarios. Uno imagina, y el reporte que teníamos al mediodía era de alrededor de 3.500 entradas vendidas. Mirando los últimos registros de Olimpia, la expectativa del público, yo creo que llegaríamos a 8.000, 10.000 personas quizás aquí en el Defensores del Chaco. Recordando las bajas que tiene el equipo de Palermo, César Olmedo por apendicitis y Lucas Prato, que tuvo un desgarro que lo dejará afuera por lo menos 2 semanas al delantero argentino. Esperando también las planillas, ahora con la llegada de las delegaciones trinidenses hace un rato largo ya se instaló aquí en el Defensores, incluso los jugadores están haciendo la caminata dentro del campo de juego. A partir de ahora tendremos que esperar la planilla oficial del partido para confirmar titulares y suplentes de Trinidense y Olimpia. Arturo. Bueno, digamos, Víctor, que Regis Márquez se está delegando, Víctor, de la dirigencia, una manera de decir, termina su vínculo con Tacuarí, predido del propio Regis Márquez, Víctor. Él estaba por completar 2 años, Arturo, como gerenciador de Tacuarí. La verdad que estuvo con nosotros y dijo que prácticamente ya pensaba este año en intermedia y se mantuvo cuando le trajo al técnico brasileño. A Vinicius Eutropio, y había hablado incluso de milagro aquella vez, porque en realidad era muy difícil que Tacuarí se salve. Ganó los últimos partidos, se dio la combinación de resultados y permaneció en primera. Y obviamente con Regis Márquez a cargo de la estructura de la gerencia. En su momento llegó a traer un gerente deportivo brasileño, jugadores brasileños, que seguramente ahora con la salida de Regis para el próximo año probablemente que no continúen. Esperando cómo se termine la temporada, porque en realidad hoy está muy complicado para Tacuarí. A Berrío le trajo él. Sí, le trajo a Berrío, le trajo a Ferraz, Wagner, Jan Mangabeira. Pero yo me anticiparía en decir que creo que esta noche se queda desvinculado. Como se dice en buenos términos, Víctor,
Así es, Arturo. También... Julio Regis fue el que tomó la iniciativa de comunicarle al ingeniero Cáceres, a la máxima autoridad de Tacuaré. Y a partir de ahora la reestructuración en Tacuarembó, porque encima el año podría terminar más complicado con el tema del descenso. Hoy Tacuarembó no es favorito a quedarse por la diferencia numérica que tiene. Si desciende, se va Regis, para el año que viene es casi un empezar de cero para Tacuarembó, encima en intermedia. Obviamente tiene todavía muchos partidos como para intentar salvarse, pero si hoy terminara como se dice habitualmente, estaría regresando a la intermedia. Bueno, y repito, propio pedido de Regis. Más adelante en su oportunidad lo haremos con él, con el ingeniero Nito Vera, presidente del club. Termina el ciclo como gerenciador de Regis Márquez de Tacuarembó. ¿Qué más, Víctor? Y aquí veo que ya van ingresando los últimos en campamento franjeado, los integrantes de la delegación. Ya veo que el bus se está moviendo, así que ingresó el último jugador. Olimpia ya está en vestuarios. Trinidense llegó más temprano. Trinidense que cada uno viene por su cuenta, es algo que ya lo vienen utilizando hace un tiempo. Cada jugador trae su vehículo particular, por eso hay muchos autos estacionados al costado del vestuario que hoy utilizará el equipo de Sportivo Trinidense. Yo creo que en un rato más, en 15-20 minutos más o menos, ya vamos a tener planilla para confirmar las alineaciones de ambas escuadras, Arturo. Muy bien, Jorge, ustedes. Muy bien, gracias Arturo. Entretiempo en Juan León Mallorquín, General Caballero, Sol 0-0. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud en apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Arrancó mejor Sudamérica con chances en el comienzo del primer tiempo y lo terminó igualando desde lo futbolístico General en las últimas dos chances que fue teniendo General Caballero en el partido, ¿cierto? En el resultado en sí de este primer tiempo, 0-0, resultado parcial 0-0, pero fue mejor Sudamérica los primeros 15-20 minutos con una presión inicial, es más, a los 3 minutos esa muy buena chance de Ruiz Díaz, en una pelota que ganó bien Valdés sobre el sector derecho, el centro, buen control con las piernas izquierdas de Ruiz Díaz, zurdazo, se desvió en Alexis Rodas, el central que tiene General Caballero, y allí ya generaba la primera situación de riesgo al comienzo, a los 3 minutos de juego, la buena acción allí de Valdés ganando por derecha, el buen control, la definición después de Ruiz Díaz, y ese comienzo que fue bastante bueno de Sudamérica, que no le dejó casi salir de la zona del área General Caballero, con un buen rendimiento, igualmente en el medio sector de Orué, desde la recuperación con Valdés, Barrios por derecha, el sector más utilizado hasta esta parte en la formación de Sudamérica, el sector derecho, ese andarivel para generar situaciones del medio para arriba en el cuadro azul. Y extrañamente, un plan un poco, si se puede decir, defensivo, pero también el mérito del propio Sudamérica en esos primeros minutos de presionar a General Caballero y casi no dejarle salir. Recién se pudo abrir un poquito del partido, liberarse esa atadura inicial conforme pasaron los 30 minutos de juego el equipo de General Caballero. Allí sí apareció la velocidad de Del Valle sobre el perfil izquierdo. Iván Duarte es el volante por derecha en un 1-2 con Iván Duarte allí dentro del área, una situación que le terminó sacando muy bien Fernando Díaz, el lateral por izquierda, y después esa corrida final, casi en el cierre de la etapa, la buena jugada de Del Valle sobre el perfil izquierdo. Clementino en esa posición de 9 ingresaba para anotar al borde del área chica, pero justito García Guerreño, que dicho sea de paso está volviendo al equipo base de Sudamérica, el capitán que estaba con una lesión, termina sacando bien esa pelota, de rebote le queda al volante experimentado Silvio Torales, que en ese intento de controlar la pelota se le termina escapando más o menos a la altura de la canillera, le pega esa pelota a Torales y se le termina escapando en una buena chance con velocidad. Dejó a dos jugadores de Sudamérica por el camino del Valle, que repito, está tirado más por lo menos en esta etapa del partido sobre el perfil izquierdo, Duarte sobre el sector derecho, y generó igualmente alguna situación de riesgo en el partido, porque antes decíamos, es bastante extraño ver un equipo de Humberto García muy tirado en el fondo, el que manejaba, el que tenía la pelota sus primeros minutos era el equipo de Sudamérica, que propuso, que hizo un mejor partido en el comienzo, pero que también es cierto, se fue quedando en la última parte del segundo tiempo, y allí las dos jugadas últimas dentro del partido, la de Duarte y la del Valle, que no terminó en la buena concreción de Clementino, fueron a favor del equipo de General Caballero. En líneas generales termina siendo finalmente un partido parejo a lo largo de la etapa,
de la situación de cómo están ambos en la tabla, le queda mejor el empate a General Caballero, porque esto como que le bloquea a Sol de América en no poder conseguir puntos allí. Y también a la distancia, mira este compromiso Tacuarega, a ver qué pasa con General Caballero, a ver qué pasa con Sol de América. Pero teniendo en cuenta lo que se juegan ambos, me parece que en el segundo tiempo se puede dar un poquito más abierto el partido, porque Sol de América saldrá a buscar nuevamente alguna chance de riesgo del medio para arriba. Hasta aquí, repito, buen movimiento de Ruiz Díaz, del propio Lisandro Cabrera. Y uno que pareció poco, pero que siempre es una pieza importante en Sol de América, el chiquito Luis Ortiz. Así llegó el gol el otro día, 2 fechas atrás en Pedro Juan Caballero, con la presencia de Luisito Ortiz sobre el perfil izquierdo, la buena proyección de Fernando Díaz, que hasta aquí casi no pisó mucho el área rival a lo largo de esta etapa. Es más el sector utilizado, el sector derecho, con Jiménez y con Barrios. Es el andarivel que utiliza más hasta esta parte de Sol de América. Así acabó la etapa, aguardando por el segundo tiempo. A ver qué nos pueden proponer General Caballero y Sol de América. De momento esto está 0-0 en Mallorquín. Nos vamos hasta Gerardo para un breve repaso de lo que se va a ir dando dentro de la fecha con esta jornada 14 del campeonato. Adelante, Gerardo. Bien, correcto, Jorge, muchas gracias. Así es, para repasar lo que hoy acontecerá en la intermedia fecha 29, el penúltimo capítulo del torneo de la segunda división, 19:30 horas. Hoy podemos tener al campeón de la categoría, se enfrentarán Tempetaré ante Recoleta. Juan López, el árbitro de este partido, con Guido Miranda y Derlis González. Cuarto árbitro para César Rolón. En la intermedia, Recoleta manda con 63 y segundo Tempetaré con 61. La fecha va a proseguir mañana a las 10 en Villarrica, Guaireña ante Rubio Ñu. Arbitraje de Julio Ojeda con Aníbal Esteche y Diego Silva. El cuarto será Víctor Rubis. También mañana a las 10 en Capiatá se enfrentarán Martín Ledesma ante Resistencia. Aldo Quiñones, el juez principal de este partido, con Gerardo. Marco Velázquez y Francisco Ramos. Sí, señor. Víctor, contigo. Gracias, Arturo. Nos vimos aquí en el acceso a preferencia. Por ahora no hay nada. Por ahora es la seguridad la que se va acomodando. La seguridad privada, los efectivos policiales, los que estaban custodiando también los ingresos de las delegaciones van tomando de vuelta su posición. En cuanto a público, por ahora no hay tránsito de los mismos aquí en este sector. Imaginamos obviamente que en la hora previa al inicio del partido, a partir de las 19 en adelante, el movimiento será mucho mayor, por sobre todo de hinchas de Olimpia. Seguramente más adelante. En cuanto a directivos, tampoco, Arturo, por ahora no nos hemos cruzado con gente de Trinidense, gente de Olimpia. Seguramente en los próximos minutos irán llegando las voces habituales en la dirigencia de cada uno de los clubes. Aquí, para recordar, el árbitro será Derlis López, las líneas Carmelo Candia y Darío Gaona, el cuarto Derlis Benítez, en el bar Carlos Figueredo y como bar Héctor Balbuena, las autoridades designadas para este encuentro. Bueno, y nos juega, bueno, hoy estuvimos con el tema de los jugadores de Olimpia fuera por lesión, Víctor. Sí, quedaron fuera Prato y César Olmedo, que son los habituales titulares en la estructura de Palermo. Olmedo fue operado de apendicitis, tiene por lo menos un mes de recuperación, y en el caso de Prato es un problema muscular, un desgarro, una lesión grado 2, que lo dejará entre 2 a 3 semanas fuera de las canchas. Después en el informe también citaba en el caso de Alberto Espínola, que está con una inflamación en la zona de la rodilla, por eso de vuelta está de reposo. Y el caso de Eric López, que está en la última semana de puesta a punto. En realidad él tuvo hepatitis, quedó más de 2 semanas sin entrenar. Es probable que para el próximo partido ya tenga alguna chance de regresar Eric López. Muy bien, después volvemos. Jorge, Gerardo, usted. Gracias, Arturo, para repasar más intermedias, porque mañana 3 de febrero ante San Lorenzo, 10 de la mañana. Víctor Robles, el árbitro de este partido, Darío. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rombos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro. Siempre necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Campeonato Argentino 30 del primer tiempo. Central Córdoba con José Florentín titular de visita le gana 1-0 a Unión de Santa Fe.
Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, en Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, 10% adicional con personal pay. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Fecha 9 de las clasificatorias sudamericanas el jueves 10 de octubre, 5 de la tarde en el Municipal del Alto, Bolivia-Colombia. Pitará el brasileño Wilton Sampaio y en el bar su compatriota Daniel Nobre. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios, acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. 18 horas de nuestro país, Ecuador ante Paraguay en el Estadio Casablanca de Quito, cancha de la Liga Universitaria Deportiva de Quito, arbitraje del brasileño Rafael Claus y en el bar el otro brasileño Rodolfo Toski. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no está el exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay, encontrarlas en Chacomé. Mismo horario de las 18 horas de Paraguay, Venezuela local ante Argentina en el Estadio Monumental de Maturín. Arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y en el bar su compatriota Cristian Ferreira. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. A las 9 de la noche, ese día jueves 10 de octubre, en el Estadio Nacional de Santiago, Chile, Brasil. Darío Herrera, el árbitro de la Argentina, y en el bar su compatriota Héctor Paleta Casal. Muy bien, gracias Gerardo. Uno es, estamos hablando acá con el niño, Osmar Jiménez. Dos variantes. Dos variantes. Dos cambios se vienen del lado de General Y el Caballero. otro es Rodrigo Amarillo. A Rodrigo Amarilla, el chico de Amarilla entonces allí. Las dos variantes que se vendrán del lado de General Caballero. Vamos a confirmar quiénes se retiran. Uno es Aníbal Vega. Uno de los que se va es Aníbal Vega. Camiseta 7 para que termine ingresando entonces Juan Franco. Camiseta 28. 28 para Juan Franco por Aníbal Vega. Y el otro que termina ingresando, Rodrigo Amarilla por Iván Duarte. Las variantes del lado de General Caballero de cara a este segundo tiempo. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Señores, todo listo, todo aquí para que arranque la etapa complementaria. Se vendrá la orden del juez. Hablamos de David Ojeda, simplemente espera Cabrera, la orden del árbitro del partido para que esto arranque en su etapa complementaria. Por ahora 0-0. ¿Hay algún inconveniente, me parece, con el tema del arco de Gerardo Ortiz? Están tratando de arreglar, me parece, problemas con las redes. Estamos esperando, o no, tiene problemas en la rodilla. La rodilla, mira, sí, está en la rodilla. Alguna complicación al ingresar en este segundo tiempo Gerardo Ortiz en la rodilla derecha. Pero ahora sí, ya lo que hay Gerardo Ortiz. Esto va a comenzar en su segunda parte. Señores, vendrá la orden del juez, va a comenzar el segundo tiempo. Mueve Cabrera, comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. La pelota le va quedando a Luis Ortiz, campo rival. Viene la marca. Falta de Ortiz cuando iba Clementino por el medio. Comete infracción. Luis Ortiz se disculpa allí con el futbolista Smiller Marico, el que está en el piso. Tiro libre en su terreno para General Caballero. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Lo auténtico del Chaco Short TV, carne 100% variedad de corte de costilla, tapacodril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short. Va a sacar la pelota desde el fondo. El enorme arquero Guillén del conjunto local. Guillén y el pelotazo largo en terreno de Sudamérica. La búsqueda del balón. Van por ahora Ayala, el propio Duarte. La marca de Orue por el medio. Mete el testazo intentando desplazar Lescano en campo rival. Atención que la pelota le va quedando a Torales en la media luna. Pisó Lara, pierde la pelota. Saca García Guerreño para Sol. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marejal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Sobre la zona derecha, Valdés levanta el balón, pega la pelota en Silvio Torales, lateral en ataque para Sol. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Lambaré Sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con generadores eléctricos domésticos como industriales de las marcas Daewoo, Guasco, Hyundai y más. Síguenos en redes, Comagro, solución, tecnología y respaldo. Está cargando el equipo de Sudamérica, busca por arriba, baja la pelota Lisandro Cabrera, pierde ante Torales que va al piso.
piso. La pelota le va quedando por el medio. Atención, se viene Rodrigo Amarilla para el conjunto de General Caballero. Pase sobre costado izquierdo. Allí va encarando Pedro del Valle. Ganó fondo de cancha. Centro al área. Marca García Guerriño. Despeja con la derecha. La pelota en el rebote para Ruiz Díaz. Inicia la salida de Sol. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Con la Isuzu MU que llegas a donde quieres llegar. Isuzu, mi camino, mis reglas. Representa Automoto. La pelota del Lescano. Va recapturando la pelota, el balón, el esférico en su terreno. Le marca el pase Torales. Lescano levanta la pelota con destino. Clementino González. No llega el 9. Alcanza Gustavo Jiménez para el conjunto de Sudamérica. Pone la pelota para Rodrigo Ruiz Díaz. Este para Valdés. Barrios levanta el esférico. Impacta el balón en Pablo Ayala. Saque de costado para Sol en su campo. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido se ve ya la 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, se viene el roco mallorquino. Golpea de cabeza en defensa Gustavo Jiménez. El asistente indica que habrá pelota en ataque cerca del banderín. Es lateral para el rojo mallorquino. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Trata de desplazar la pelota cerca del área de Sol de América. El equipo de General Caballero con Lescano. Corre Clementino González. Gana por arriba García Guerreño. No hay falta para el juez. Reclama el zaguero de Sol. La pelota de Barrios. Impacta de cabeza. Corre Cabrera. Baja para Rodrigo Ruiz Díaz. La marca en el fondo por parte del defensor Rodas. Hasta aquí el juego, niño. Por lo menos en este segundo tiempo cambió la película de lo que fue ese primer tiempo, en donde era Sol de América el que proponía, el que marcaba la tendencia inicial del partido desde la presión, desde el juego. Ahora lo opuesto, está aguantando, está esperando Sol de América, y el que genera por lo menos las chances iniciales con la tenencia de las pelotas es el equipo de General Caballero. Habrá que ver cómo se da el otro plan, esta vez de salir de contra de Sol de América, porque repito, este empate no le queda muy bien al cuadro azul, necesita ganar. Y va saliendo el equipo de General Caballero por intermedio de Juan Franco. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza. NGO, no Ron Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Va recuperando la pelota Fernando Díaz para Sol América. ¿Qué pasó? Dos pelotas dentro del campo de juego. Reclama Díaz. Va con todo contra el árbitro del partido que le indica que se tranquilice. Saque de costado para Sol. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco de Primavera, Concepción. En Joseph Barber, servicio de corte, barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Va Díaz en ataque, avanza Sol de América 4. Tenemos ver etapa complementaria, el partido 0-0 sin niño. Y en esta se molestaron los de Sol de América porque cobraron rápido el lateral, pero se metió otra pelota que, si no me equivoco, fue impulsada por un propio jugador de General Caballero, que David Ojeda después fue y le amonestó de forma verbal nada más a ese hombre de General Caballero. Dos pelotas en el campo, se tuvo que anular ese lateral rápido que hizo Sol. Falta sobre Juan Franco, la infracción de Fernando Díaz, tiro libre, campo rival, tiro libre para General Caballero. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, de resfriado. Salvate con Apracur. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa. Yavirá acaricia con el nuevo acaricia 2 litros. Indica corre. Que siguen empatando General Caballero. Sol 0-0. Y su seguro, Chaco. Sacando Clementino de cabeza, la pelota le va quedando por el medio, se apuró, remató lejos afuera Manuel Romero, tiro de portería para Sol. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Arimar y maximizarlo con los mejores accesorios Arimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota por el medio para Derlis Orue, avanza Sol América que viene, escapó de la marca de Pablo Ayala, se mete Orue aunque aplica el freno, descarga sobre costado izquierdo, campo rival para Fernando Díaz, juega para adelante Díaz con Luis Ortiz, Ortiz con la pelota otra vez para Díaz, ganó, fuera de cancha Visulara, puede estar el gol, el centro vino, le va a pegar Cabrera, está afuera. Increíble afuera, señores. Qué chance acaba de fallar Sol de América. Entre Cabrera primero, después Ruiz Díaz. Gran acción de Fernando Díaz que metió la diagonal dentro del área. Era gol de Cabrera. Terminó bloqueando Rodas. El rebote para Ruiz Díaz. Le pega afuera increíblemente desde la media luna, niño. Aplaude a sus jugadores. Salía el entrenador de Sol de América después de esta acción, pero después mira nuevamente para arriba, como no creyendo esta chance que desaprovechó Sol de América. La muy buena proyección de Díaz, decíamos, no se había proyectado mucho en el primer tiempo, en esta sí ganó bien la última línea. Primero Cabrera, controla esa pelota, saca el zurdazo,
Se desvían del central de General Caballero y no sé si le sorprende o no, pero dentro del área chica le queda esa pelota a Fernando Ruiz Díaz, que busca pegarle con arma medida, con fuerza allí a ese balón, con tanta fuerza que le da abajo a la pelota sobre el travesaño. Primero Lisandro Cabrera ha bloqueado y después la pelota que le queda a Ruiz Díaz sobre el travesaño. El tiro no estaba llegando sobre la primera importante en este segundo tiempo. Tuvo la chance de anotar el equipo de Villaliza. El partido sigue 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Responde el equipo de General Caballero con Pedro del Valle, el mano a mano. Atención con García Guerriño. Va al centro del Valle, dentro del área. Corre amarilla, alcanza la pelota para Clementino González. Se fue, dice el árbitro. Y atrás puso la línea a pesar de las intenciones de amarilla. Pelota al fondo. Es saque de meta para Sol. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. No Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Sacando la pelota Gerardo Ortiz para el equipo de Sol de América. Ortiz pone el balón allí con García Guerriño. García Guerriño lanza sobre la zona derecha para el otro zaguero. Hablamos de Rodrigo del Valle. Para atrás de vuelta con Ortiz. Juega cómodo Sol allí en defensa porque nadie va a la presión. Va a sacar Gerardo Ortiz para la visita. Congelador Tokio de 191 litros, antes 16 cuotas, 316.000, ahora 16 cuotas, 229.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Va recapturando Silvio Torales para General Caballero. Descarga por el medio para Pablo Ayala. Ayala juega otra vez para Silvio Torales. Torales levanta el balón sobre la punta derecha. Corre sobre ese costado metiéndose bien Miller Mareco. Aplica el freno. La pelota le va quedando amarilla. Se profila para el disparo. Coloca centro al área para Torales. Bajó bien de cabeza. No está nadie de Sol. Y de General Caballero intentó Clementino González, saca para Sol América. Rodrigo del Valle, va a insistir General Caballero, aunque controla mal Ayala, se le va a un costado lateral en su terreno para Sol. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Próxima fecha para ambos equipos, el próximo sábado 12 de octubre, 20 horas en Encarnación. Sol América visitará Olimpia por su parte. General Caballero el domingo, 19:30 horas en la Nueva Olla ante Cerro Porteño. 9 tenemos de la etapa complementaria, el partido sigue 0-0. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo garantía Electropar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estiria que te harán vivir sensaciones sin límite. Control los Yuar. Señores, luego de este partido trinidense Olimpia en el Defensores del Chaco, con Arturo, con Carlos Víctor y todos los compañeros en la continuidad de la jornada 14 del clausura. Ferro parece a sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-227-3708. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Hasta el 2 de febrero del 2025 los imbatibles de Stock y Stock Express. Hierba mate norte clásica 250 gramos 3.800. Jabón tocador mío 80 gramos 1.400 guaraníes. Vamos, dice Roberto Torres, dando indicaciones a sus futbolistas dentro del terreno. Va Lescano para General Caballero sobre el sector izquierdo del ataque del equipo local, sacando de cabeza a Gustavo Jiménez. De la misma manera Barrios para Sol. La pelota le va quedando a Cabrera. Cabrera juega por la izquierda para Díaz. Pica bien Díaz, está en terreno de General Caballero, mete el freno, levanta la cabeza también. La pelota para Barrios sobre la zona derecha, frena con el pecho Barrios, pone la pelota cerca del área para Uruguay. Encaró Uruguay, atención, Uruguay va a rematar. Está el gol de Sol, el disparo. Guillén se queda con la pelota, no le pudo entrar bien con la zurda. Orué para Sol, niño. Sí, hizo bien el recorte, el sacarse la marca de la gente de General Caballero allí. Iba mano a mano peleando con Torales, con el propio Pablo Ayala, pero después a la hora de sacar el disparo de zurda no le dio con fuerza. Se termina amortiguando igualmente ese tiro por el camino. Fácil a las manos de Guillén, que dice tranquilos, aquí estoy yo. Pero no llevó mucho peligro este avance de Sol. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Cor. Señores, General Caballero Sol siguen empatando 0-0. Hizo seguro, Chaco. La pelota de Miller Mareco. Se viene el ataque, aunque se equivoca Mareco para General Caballero. Va recogiendo Díaz el rebote. Díaz juega para Luis Ortiz. No pudo controlar a Ortiz. El balón le va quedando a Miller Mareco. Este para Amarilla. Va cargando General Caballero. Pelota para el medio para Silvio Torales. Va al centrocampista experimentado de General Caballero. Levanta la cabeza. Eleva el pelotazo sobre la zona derecha para Amarilla. Amarilla apunta al disparo. Apurado, más lejos afuera. Saque de meta para Sol.
Los viernes descuentos reales en Farmacia Catedral hasta 50% y 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMS. Encontrás oferta de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMS, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Mañana a las 17:30 en el Defensores del Chaco, Luqueño, Cerro Porteño, arbitraje de Carlos Paul Benítez en el bar Ulises Merele. Descarga la Banco Móvil, crea tu cuenta y acceda a todos los beneficios sin moverte donde estés. Entérate más en nuestras redes @Banco PY. Cocido con leche La Pradera en su presentación Saté de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En Villa Ayes, en la prosecución de la jornada 14, el día de mañana a las 20, Libertad Guaraní, pita José Méndez en el bar Dardis López. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. La pelota le va quedando a Guillén, controla bien el arquero del conjunto de General Caballero y Niño. Entró nuevamente en un bajón el partido, con imprecisiones de un lado y de otro, tanto del lado de General Caballero como también del propio Sol de América. Sin claridad, sin chances de esas buenas de cara a los arcos. Si bien propone por un momento un poquito Sol de América, después el propio General Caballero, pero se están prestando mucho la pelota los protagonistas. Va saliendo Sol de América. Nuevo Kia K3 cuota 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Avanza Sol, pelota al área, está. Salió mal el arquero, no pudo empujar Ruiz Díaz. Increíble, qué mala salida de Guillén. Anticipó Cabrera y no pudo cerrar increíblemente Ruiz Díaz. Qué mala salida del arquero, Niño, casi gol de Sol. Sí, se le anticipa bien el hombre de Sol de América. Igual levantó el banderín del asistente en esta, reclamando también una falta en la anterior el jugador de General, que cuando va a saltar hace que Guillén, que es bastante alto, de muy buen físico, quede por el camino después de ese balón largo. Logra sacarle de la competencia de la carrera allí al arquero Ruiz Díaz, pero no acompañó bien Lisandro Cabrera. Era buena la chance, si bien después, repito, se levantó el banderín porque a la hora de picar allí estaba en offside el jugador en principio de Sol de América, aunque igual habría que analizar si estaba o no en offside el hombre de Sol. Fue buena la chance aquí cuando se preparó una tercera variante del lado de General Caballero. Vamos a confirmar quién va a ingresar del lado de Humberto García. Es pelota para General Caballero. La familia multivitamínicos más completa, recuperar la Z mujer, Z hombre en naranja, activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimiento. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. Quedó sentido Manuel Romero. Está en duda su continuidad en el equipo de General Caballero. Ya mueve su banca García. Pelota para Sol en el fondo. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Campeonato de Turquía, Rizespor le ganó 2-1 al Antalyaspor. En el equipo que perdió fue titular el delantero paraguayo ex porteño Brian Zamudio. En instantes Roa y Marcelo González en Sol de América. La pelota le va quedando sobre la punta derecha. Barrios mete el testazo. Romero anticipa. Pablo Ayala por el medio. Juega para Amarilla. Vino la marca de Fernando Díaz para Sol de América. Niño. Y como que son los cambios de siempre de Sol en el segundo tiempo. Segundo tiempo es una fija quienes es Marcelo González y Ronald Roa. Son normalmente los primeros cambios de Roberto Torres. La pelota de Valdés. Avanza Sol con Valdés. No está nadie en ataque. Se molesta Valdés. Levanta el balón. Corre. Hace el esfuerzo. Barrios. Alcanza. No llega. Es pelota para General Caballero. 39 años de la Caja Mutual presenta Retro Concert. Miércoles 23 de octubre, 20 horas. Gran Salón del BCP. Entrada gratis para afiliados al día. Reservas en cnsp.org.py. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Va al centro de Del Valle, carga Pedro Del Valle, centro, atento el arquero. Gerardo Ortiz se queda con la pelota, Clementino llegó a destiempo, queda sentido el arquero de Sol Ortiz. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Yavira acaricia con el nuevo acaricia 2 litros, indica General Caballero, Sol de América 0-0. Y su seguro, Chaco. Señores, el domingo se va a cerrar esta fecha 14 del torneo clausura con 2 partidos. 2 de mayo, Tacuarí y Ameliano ante Nacional. Campeonato argentino entre tiempo del compromiso en Santa Fe Central. Córdoba le gana 1-0 a Unión en el equipo visitante titular José Florentín. Muy bien, prepara cambios General Caballero. Ven a divertirte el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Cada que más estamos en el Shopping del Sol. Lleva tu aire Split con instalación gratuita con garantía de 3 años y en cuotas de solo 199.000 guaraníes sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo.
Cristian Báez, ingresó camiseta 26, se fue Pablo Ayala. Tercera modificación del lado de General Caballero. Saque lateral en su terreno para Rojo Mallorquino. Pechugón te ofrece sus prácticos ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, aceitos de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. Chipa rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Upacaray. Seguinos en redes sociales. Comunicate al 081-31-9705. Chipa rica, definitivamente la mejor chipa del país. Levantando la pelota sobre la zona izquierda, Lescano a favor de General Caballero en terreno de sol. Clementino González mete el testazo. Pica recién ingresado. Atención, Báez, carga el equipo de General Caballero. Sí, Víctor. Cuando quieras confirmado los equipos en el Defensores. Aguardame que va del Valle. Carga General Caballero, centro al área. Le queda la pelota a Clementino. Va a rematar. Atención, Torales tira. Pedía en mano el árbitro, deja seguir. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Víctor. Aprovechamos para copiar con Arturo y Carlos. Trinidense en el arco 12, Víctor Zamudio. La zona defensiva 23, César Benítez. Camiseta 5, Juan Vera. 4, Gilberto Flores. 14, Sergio Mendoza. 5 mediocampistas, por derecha 17, Joel Román. Los 3 del centro, camiseta 8, Luis de la Cruz. 28, Marcos Rivero, capitán de equipo. 32, Cristian Martínez. Y camiseta 7, Ronaldo Báez. Único delantero 16, Rodrigo Arévalo. El equipo dirigido por José Arrua. Olimpia 1, Gastón Oleira. 2, Carlos Espínola. Camiseta 5, Junior Barreto. 22, Manuel Capazo. 36, Facundo Zavala. En el medio por derecha 11, Rodney Redes. Camiseta 20, Alex Franco. 6, Richard Ortiz, capitán de equipo. Y por izquierda 10, Derly González. Los dos de punta, 24, Brian Montenegro. Y 30, Hugo Adrián Benítez. El onceno dirigido por Martín Palermo. Muy bien, cuando carga el equipo de General Caballero, el disparo al poste. La pelota al poste del recién ingresado Cristian Báez. El remate fue de Torales, sacó el arquero Gerardo Ortiz, el rebote Báez. El disparo al poste, se salvó Soliño. Y aquí fue un golpe a golpe, palo a palo, porque recién acaba de sacar una tremenda tapada del arquero Guillén, lo que parecía ser el gol de Sol de América. Y en la réplica General Caballero tuvo esta chance. De la posibilidad de Sol de América a la posibilidad igualmente del lado de General Caballero. En este minuto de juego fue llegada para cada quien, pero eso sí, sigue mandando el empate 0-0 en Mallorquín. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Ronald Roa, camiseta 19, ingresó en el equipo de Sol de América. También Marcelo González con el 22. Se fueron Víctor Barrios y Ruiz Díaz. Víctor Barrios y Fernando Ruiz Díaz se retiraron estos dos futbolistas, ingresando Ronald Roa y Marcelo González en Sol. Allí están los cambios en la visita al partido. Continúa 0-0. A propósito, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Yavira acaricia con el acaricia 2 litros. Indica Jorge. Que están empatando General Caballero, Sol 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Pilota en la salida para el equipo de General Caballero. Disfrutar la Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 o el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. La pelota en poder de Sol de América, señores. Siguen empatando 0-0 en Juan León Mallorquín. General Caballero, Sol de América. Hubo falta en ataque de Cabrera. El árbitro dice que hubo infracción. Iba sacando rápidamente Guillén para el rojo mallorquino. Gana por arriba García Guerriño. El rebote le va quedando Silvio Torales. La pelota para Amarilla, de espaldas al arco. Otra vez con Torales. Pelota para Amarilla. Se equivoca. Recaltura Urueva. Saliendo Sol. A todo ponerle Bistonic líquido para radiador verde rojo. Gracias automotriz. Afloca todo silicona y shampoo. Bistonic tecnología en
lubricación. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Milito 1 y 2, comunicado al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sacando Fernando Díaz desde el fondo para el equipo visitante. Corre Roa a favor de Sudamérica. La marca de Romero desde el fondo, despejando con golpe de cabeza. La pelota para Amarilla. Amarilla juega por el medio para Torales. Otra vez para Amarilla. Avanza Rodrigo. Amarilla perdió tiempo. No, sí, la pelota. Torales en el rebote. Pica Amarilla. Amarilla juega para Silvio Torales. Puede estar el gol. Torales tira. Ortiz se queda con la pelota. Llegó General Caballero. Atento Ortiz, arquero de Sol. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Comes y Par, por cada crédito que hagas, participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.com.py. 19:30, jornada número 29 de la intermedia. Van a jugar Tembetario y Recoleta. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Reclama Romero, el árbitro dice que hubo falta sobre Valdés. Va a tener un tiro libre peligrosísimo cerca del área azul de América. En Cantabria, cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0172-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota $299, más info en nissan.com.py. Atención, señores, con este tiro libre. Apunta Luis Ortiz, cerca lo tiene Valdés. Casi la media luna prácticamente. El tiro libre a favor de Sol de América, que quiere el primero, le va a pegar a Ortiz con la zurda. Lumino tiene a presentar Armas Lighting, 10 de octubre, Centro de Convenciones Paseo La Galería, con speakers internacionales, entradas en Tiquetea. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Vino el centro de Valdés, no pasó nada, termina sacando de manera cómoda Rodas desde el fondo para el equipo de General Caballero. La pelota por el medio, atención, Juan Franco con el esférico, descargando para Rodrigo Amarilla, pase de primera, pica sobre la zona derecha, atención, Miller Mareco, no llega, atento Díaz, saque lateral cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 24, etapa complementaria, el partido continúa 0-0. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos parrillero, pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, acá ladrillo, teja, bromo, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Va Mareco, levanta la pelota en terreno rival, Clementino González de cabeza, García Guerriño despeja con la pierna derecha, busca el contragolpe con Ronald Roa, que bien bajó de cabeza Cabrera, va Roa en el mano a mano allí con Romero, la pelota de Marcelito González, puede estar el primero, no se pudo acomodar nunca Marcelito, la media luna, niño para Sol. Y fue raro la situación porque dos jugadores de Sol de América cayeron. Marcelito tropezándose y después su propio compañero que se habilitaba sobre el sector derecho igualmente. Los dos cayeron, igual la pelota sigue siendo a favor de Sol, a ver en qué termina esta acción. Va Marcelito González para Ortiz, apunta con la zurda, va a rematar, perdió tiempo, le queda la pelota a Roa, para Valdés, Valdés va a disparar, no tiene ángulo, insiste la cabecera del área, la pelota le queda a Marcelito González, el mano a mano allí con Lescano, ganó Marcelito González, centro, el arquero Guillén Niño se queda con la pelota. Aquí sí vuelve a apurar Sol América, en la anterior casi como un blooper, cayeron los dos jugadores de Sol, pero igual en el fondo logró presionar bien Valdés. Ganó con Marcelito nuevamente por derecha, el centro, buscando la presencia de Lisandro Cabrera, pero antes, seguro, atento, Guillén, el grandote arquero que tiene General. Es pelota para el equipo local. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar, lo cambia todo. La pelota en poder de General Caballero con Amarilla, que también ingresó en este segundo tiempo al centro para Clementino. De cabeza a las manos de Ortiz, que juega rápido. El balón para Marcelito González. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica corre. Siguen empatando General Caballero, Sudamérica 0-0. Eso seguro, Chaco. De fondo la feinte en el Defensores del Chaco, Trinidad en Santa Olimpia. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Gran acción personal de Pedro del Valle, pero se equivoca en el centro. Aprovecha Díaz para despejar a favor de Sol América. Corre Cabrera no puede ante la marca de Romero. Buena cobertura de Romero en el fondo, descargando para Rodas por el medio. Se anima a Rodas, ataca
ataca General Caballero. Rodas para Torales. Fue al piso. Falta, líder ventaja porque no perdió la pelota Silvio Torales. El balón le va quedando sobre el sector izquierdo. Al volante Juan Franco. Va a insistir General Caballero. Brindemos por la mitad que perdura con un delicioso vino Alamos. Importa distribuir en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Falta de Jiménez que le dice no señor al árbitro. La pelota, dice la pelota, pero de la pelota no tuvo nada. Fue primeramente al cuerpo del hombre general y después sí, termina apuntando esa pelota. Falta del experimentado Jiménez. Y hablando de experimentados, se viene uno de experiencia igualmente. Blas Cáceres, cambio de jugador de experiencia. Blas Cáceres por Torales, la variante del lado rojo. Blas Cáceres con el número 21 ingresa, se fue Torales, especialista para los tiros libres. Blas Cáceres justo ingresó y va a tener esta chance para meter la pelota allí en la zona del área. Tiene este tiro libre el cuadro. Este es San Lorenzo, sí. San Lorenzo, la gente de San Lorenzo está observando el partido. San Lorenzo juega contra... Mañana contra el 3 de febrero. Ah, con razón. Por eso están allí en Mallorquín. Van a jugar en la zona al este del país. La gente de San Lorenzo que está en las gradas observando el partido. Informó Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. la pelota de Blas Cáceres. El centro despeja la defensa de Sudamérica. Ortiz ante Cáceres. Que dice el árbitro que habrá pelota en la salida. Impactó finalmente en Cáceres. Reclamaba el volante que acaba de pisar el campo de juego. Saque de manos en su terreno para Sol. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido hacia Bellalame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sacando Gustavo Jiménez para el equipo visitante para Sol de América. La pelota sobre Marcelo González. Anticipa, Lescano despeja un costado. Otra vez lateral en ataque para Sol. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza. NGO, no Romportín Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate salud protegido, tienen beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Levantando la pelota Gustavo Jiménez en terreno de General Caballero. Saca Blas Cáceres. Balón para Del Valle con el esférico. Se viene de contra Pedro Del Valle para General Caballero. Puntea con destino a Clementino. La marca por parte de García Guerreño. Saque de costado para General Caballero. La Plata en Peña es la primera casa en Peñas del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. En Peña, seguro en Peña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amaneceres Granjeros Campo 9. La pelota le va quedando a García Guerreño, mitad de terreno para Cabrera. Cabrera para Roa. Ataca Sol América. Si alcanza Roa, habrá peligro. Llegó oportunamente Lescano para arrojarse al suelo. De todas maneras, recaptura Ortiz. Va a insistir Sol América sobre el sector izquierdo. Encaró Ortiz, metió la diagonal cerca del área. Pase a profundidad. No llega Cabrera. Saca como puede Rodas para General Caballero. En el ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, 10% adicional con Personal Pay. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Y aquí como que se corrió el monitor en esa situación del momento de juego. Cada vez le tenemos más. Se va hacia Ciudad del Este para hacer nuestro monitor. Tiene que quedar en Mallorquín, pero se está moviendo un poquito. Creo que ya Pablito después de la parte técnica nos vas a acomodar un poquitito también el monitor. A ver si eso vuelca un poco el juego hacia un arco. Porque hasta aquí sigue mandándoselo. Ya tuvimos varias chances. Tuvimos, digo, en general, porque en general tuvo también Sol de América, pero no está llegando el gol en Mallorquín. Así mismo, Otavito, se está yendo, se da el monitor. Mira que nos queda en la escalera, todo bien. Adelante, Arturo. Víctor, ¿qué hay, Víctor, ahí abajo? ¿Y el público, Víctor? Y la verdad que no está llegando mucho público, Arturo. Yo me voy frenando en lo que decía más temprano porque 3.500 entradas vendidas hasta el mediodía y yo pensé que íbamos a tener por lo menos 8.000 personas aquí. Y ahora voy retrocediendo con el panorama. Igual tenemos una hora todavía, quizás sobre el final comienzan a llegar los hinchas franjeados como para dar un marco más importante a este partido en el cual obviamente el franjeado llega con intenciones de seguir al frente de la tabla de posiciones. En caso de ganar asegurará eso, incluso pase lo que pase con Nacional o con algún otro perseguidor. Ya estamos con Carlos, con Víctor, con Damián. Ustedes. Muy bien, va Orué, ataca Sol de América. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Yavirá Caricia con el no Caricia 2 litros. Indica, corre. Que sigue empatando General Caballero. Sol de América 0-0. Eso seguro, Chaco. He entendido un futbolista de Sol. ¿Qué dice el árbitro? ¿Cobró la falta o no? Ortiz en el piso. Sí, choque de cabeza al parecer, pero finalmente termina siendo falta del hombre General Caballero en la anterior. Ah, no fue choque de cabezas. Parecía en ese primer movimiento, al final le termina tocando con un poquito con el codo
Es cierto, fue al balón Miller Mareco, pero le termina pegando con el codo sin querer. Pero está sentido allí Luis Ortiz, el pequeñito jugador de Sol. Fútbol paralizado, el juego sigue 0-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-104-216. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Mañana 4 partidos a las 10 de la mañana por la jornada 29 de la intermedia. 12 de junio Carapeguá, 3 de febrero ante San Lorenzo, en Capiatá Martín Ledesma Resistencia, y en Villarrica Guaireña ante Rubiañú. Mañana más intermedia a las 10 en Villalles, 12 de junio ante Carapeguá, pitará limpio Colmán con Víctor Dávalos y Cristian Jiménez. El cuarto árbitro Freddy Hermosilla. Está cargando General Caballero, se mete Blas Cáceres, saca oportunamente por el medio, despejando el volante de Sol América Orué, intenta el contragolpe con Marcelito González, gana en el forcejeo Romero jugando para Guillén, saca el arquero del equipo local. En Vileta contamos con zona residencial con salida rutas importantes, Nueva Italia, Exceso Sur, contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo Paraguay, encontrarlas en Ya Comer. Señores, ataca General Caballero, no pudo Miller Mareco, se queda con la pelota, despejando Díaz finalmente para el equipo de Sol. Va Díaz, levanta para Cabrera, golpea de cabeza Romero, fue al piso, el árbitro deja seguir, no hay falta, se va metiendo Luis Ortiz, avanza Sol América sobre el costado izquierdo, Ortiz con la pelota, frena la marcha, descarga ahora para Díaz, Díaz en campo rival, devolución para Ortiz, el balón a un costado, lateral cerca del banderín para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 32 de la etapa complementaria, el partido 0-0. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britain S.A. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Carvalho, Concepción, Mili Empeños. Hasta aquí el partido, niño. Se pone agradable por momentos, pero a la hora de la verdad no terminan teniendo la puntería necesaria para poder anotar. Ni Sol de América ni el propio General Caballero. Arrancó el segundo tiempo un poquito mejor el General Caballero. Igualó nuevamente las cosas la gente de Sol de América. De los que nos mostraron hasta aquí el partido, ya merece un gol cada quien. Pero la realidad es que sigue mandando el cero. Y va Ortiz en ataque, la pelota para Orué. Avanza Derlis, Orué carga Sol América sobre la zona izquierda, cerca del área. Metió la diagonal, Orué levanta la cabeza, va a rematar Orué. Apunta, no tiene ángulo. Insiste Orué, juega para Luis Ortiz. Ya se armó la defensa de General Caballero. Ortiz coloca centro, pelota al área para Cabrera. Despeja Romero y el rebote le queda a Pedro del Valle para General Caballero. Campeonato argentino se puso en marcha la segunda parte. Central Córdoba con José Florentín titular de visita le gana 1-0 a Unión de Santa Fe. Saque de costado en su terreno para Sol. Lo auténtico del Chaco Tortivis, carne 100% variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Tortitzer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sube sobre la zona derecha Gustavo Jiménez, el lateral del equipo de Sol de América. La pelota le va quedando de espaldas al arco a Marcelito González, otra vez para Jiménez. Jiménez pone el balón para Ortiz, pase para Roa, golpea de cabeza, despejando Alexis Rodas para el conjunto de General Caballero. Va recapturando, se mete Ronald Roa para Sol. Ronald Roa de espaldas al arco, juega por abajo para Fernando Díaz. Díaz cerca del área, ataca Sol América. Díaz pierde la pelota, gana un lateral en ataque para Sol. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Seguimos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique, Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Luis Ortiz para Sol, centro, balón al área, saca la defensa, tiro de esquina para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba la visita. Comagro te provee de la mejor calidad con sus marcas de bombas domésticas, Balco, Petróleo y Costenaro, Valerio. Más info al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Vino centro, rebote, atención, disparo al arco, afuera. Remató Marcelo González. Quiso sorprenderlo a Guillén. Llegó Sol de América, niño. Otra buena acción, esta vez individual de González, que ingresó en el segundo tiempo bastante rápido, picante, sin encontrar la puntería necesaria. Se toma la cabeza de su compañero, el Mudo Valdés, en esta, porque pasó cerquita, pero repito, no pueden hasta aquí quebrar el 0-1 y otro. Se vendrán dos variantes. Otra variante que siempre se da en Sol de América en los segundos tiempos. Así como entra Ronald Roa, entra Dietze, el otro grandote. Se viene Daniel Dietze, camiseta 40, y el otro es Marcelito Acosta, Marcelo Acosta, camiseta 31. Uno de los que se va a ir es Cabrera. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Yavira, caricia con el nuevo caricia 2 litros. Indica gol. Señores,
que el partido sigue 0-0. Piso seguro, Chaco. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Diego Valdés se va y se va. El otro que se retira es Dirizando Cabrera. Dietze, camiseta 40 y 31, Marcelo Acosta. Las variantes del lado de Sol de América. Y del lado de general, Ever Fernández por Clementino González. Fernández por Clementino, 3 variantes. 2 del lado de Sol y 1 del lado de general. Muy bien, tiro de portería para General Caballero. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores de Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. En su primer contacto con la pelota, Diex se tiene el balón por el medio, descargando para Marcelo González. González tiene el balón sobre la zona derecha en su terreno. La pelota para Gustavo Jiménez, va pelotazo largo para Diex. Ataca Sol América, anticipa Lescano, saque de costado cerca del banderín para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el gol de la victoria, la visita. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Va Gustavo Jiménez para el equipo de Sol América. Pide la pelota Marcelo González dentro del área. Está Diexe también marcándole el pase a Costa. A Marcelito González, pelota para Diexe de espaldas al arco, va el delantero zurdo de Sol, pierde ante Blas Cáceres. Atención que recaptura Marcelo Acosta, ganó fondo de cancha, al centro al área, de cabeza saca Alexis Rodas para el equipo local, presiona García Guerreño, no hay falta, se viene de contra General Caballero. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Cebellala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Ronald Roa, para Ortiz, otra vez para Roa, ataca Sol, Roa, ganó fondo de cancha, mete el centro para Diexe, se acomoda para el disparo, perdió tiempo, insiste que Marcelo Acosta, balón para Ortiz, el centro, no está nadie para cerrar, el balón por línea de fondo, sólida para General Caballero. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NGO, no ron por ti en Frutos del Bosque, probalo ya, pásate salud protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Está reclamando algo allí Humberto García. Lescano va a sacar desde el fondo al zaguero de General Caballero. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Descargala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. La pelota en poder de Lescano. Vino la marca de Marcelo González. Va recuperando Lescano para el conjunto de General Caballero. García le dice algo mientras se vendrá amarilla. El último cambio en el conjunto de Sol de América, charlando con Roberto Torres. El juego está 0-0. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, de las marcas Queco, Santepo, Citrón y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. No, celulares Honor X8, antes 18 cuota 260.000, ahora 18 cuota 238.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. La pelota en poder de Lescano, de vuelta sobre la zona izquierda, ataca General Caballero. Lescano levanta el balón sobre la presencia de Cristian Báez, golpea de cabeza García Guerriño. Se viene Sol de América, pica bien Ronald Roa. Roa sobre la punta derecha, cobertura de Lescano. Guillén abandona el arco, se queda con la pelota el arquero de General Caballero. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy, para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables. Elegí cable Cordero con el respaldo de garantía Electropar. Señores, viene el pelotazo largo por parte de Guillén a favor de General Caballero. Ya no está Clementino para pelear por arriba, tampoco Vega. Hace el esfuerzo Báez en ir a disputar el balón. No llega Báez. Lateral en su campo. Saque de manos para Sol. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Code Passion. Puntos de estiria que te van a vivir sensaciones sin límite. Control los Duar. Materiales para la construcción. Ferropares la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Se fue Luis Ortiz, ingresó Cristian Amarilla, el argentino Cristian Amarilla, camiseta 8, quinta variante del lado de Sol. Va a sacar García Guerriño para la visita. Hasta el 2 de febrero del 2025 los imbatibles de Stock y Stock Express, prepiso Stock la unidad 2450. Atención, error en la salida de Sol, gol de General Caballero, vino, está. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De
General Caballero. Gol de Fernández, gol de Ever Fernández. Y sí, es para agradecerle al cielo un regalo increíble allí de Gerardo Ortiz. Ortiz termina sacando con la zurda por el medio. Me parece que Marcelo Acosta se confió, no pudo controlar. Allí pescando ilusiones estaba Ever Fernández entre Ortiz y Marcelo Acosta. Error garrafal increíble en el fondo de Sol. Aprovecha Ever Fernández, define con la pierna derecha. Señores, pasa al frente General Caballero allí en Carendí. Ever Fernández acabado de ingresar, aprovecha el regalo. General Caballero 1, Sol de América 0. Ever Fernández para el rojo mallorquino. Monumental. Y termina siendo un enorme regalo definitivamente para General Caballero esto, porque está un poquito mejor en el partido. Sol de América se enreda en el fondo, el pase de Gerardo Ortiz. Recibe ese balón allí Acosta, que ingresó en este segundo tiempo. Marcelo Acosta no logra controlar y allí cerquita nada más. A espaldas de él estaba Fernández, que estaba buscando esto, el error. Es una complicidad de situaciones en el error. Entre el pase en la zona de abajo, que siempre a veces uno se pregunta por qué siguen tocando por abajo con el arquero si de repente te pueden pasar estas cosas, es cierto. Bajo el riesgo está la situación de la complicación en el fondo de Sol de América. No controló bien Marcelo Acosta, que ingresó en este segundo tiempo. Y hablando de jugadores ingresados en el segundo tiempo, estaba por allí Fernández. Pescó, se quedó con la pelota y en el mano a mano con Ortiz definió en un partido donde los dos tuvieron sus chances y en un juego directo. Está ganando puntos de oro el cuadro de Mallorquín. Lo hizo Fernández. Esto le da un golpe bastante fuerte a Sol de América, que lo puede llevar inclusive hasta la intermedia. Momento del gol. 40 minutos, segunda etapa. Es pelota para Azul en la salida. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles de Stock Express. Prepisa Stock la unidad, 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de areguá, 140 gramos, 1.300 guaraníes. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuirás con los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones 120.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Con esto se distancia más General Caballero y queda muy complicado Sol, Gerardo. Exactamente, así es. Con esto que sigue último en el sótano de la tabla de promedios, el equipo de Sol de América bastante comprometido con el descenso, Jorge. 43 de la etapa complementaria, gana General Caballero 1-0. Comunidad WhatsApp del trabajo JMS. Encontrás oferta de trabajo, puedes compartir tu servicio JMS, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. Planea tus vacaciones con Banco, préstamo personal y a los 60 días pagas la primera cuota. Tasas del 16% de hasta 4 años de plazo. Banco crece desde la raíz. Se desespera Sol. Imprecisiones en el equipo visitante. Discute Diegse con García. Guerreño, saque de costado. Lo va a hacer Cáceres para General Caballero. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y en las sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Pelota arriba sobre Ever Fernández, autor del gol. La marca de García Guerreño. El esférico le va quedando a Cristiano Amarilla. Fernández gana por arriba. La pelota ahora para Rodrigo Amarilla a favor de General Caballero. Fue al piso, falta de Rodrigo Amarilla, despeja Díaz. Se viene Sol de América desesperado en busca del empate. Sube Cristian Amarilla, atención, carga el recién ingresado volante del Sol. Levanta centro, pelota al área, vino. Gol, 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 gol. 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 De Sol de América. Gol de Ronald, gol de Roa. Ronald Roa de cabeza. Gran centro de Cristian Amarilla. Se metió en diagonal, levantó la cabeza, mandó al centro. Allí el corazón del área. Salta, se eleva bien Ronald Roa. En medio de Romero y de Alexis Rodas. El testazo a media altura, posta izquierdo. Guillermo Anotea, no con la potencia necesaria. Empata la visita, igual a Sol de América. Jornada 14 de clausura en Carendí. General Caballero 1, Sol de América 1. Ronald Roa para Sol. Monumental. Por cómo se estaba presentando el partido, este marcador sí le va mejor. Un empate con goles, porque iba a ser un golpe bastante duro para Sol de América si sobre el final terminaba perdiendo. Hizo un buen partido, encontró sobre el final la paridad, y quién nos dice si no termina por ganar.
Cuando carga Sol, amarilla para el segundo, perdió tiempo, amarilla, tira, bloquea Fernández Viño. Porque aquí había un peligro de gol este movimiento que termina pegándole a Romero en la altura del estómago. Algunos piden penal, pero no. Buena la chance de amarilla, que recién ingresó por izquierda, envió el centro y en medio de los centrales. Allí se anticipó a todos, Ronald Roa, el cabezazo esquinado. Parecía que no iba a llegar el gol, pero finalmente llegaron los goles. Uno para General, otro para Sol de América. Qué cierre de partido tenemos en Carendí. Parecería que hay espacio para uno más. Esto da ahora y muestra caras opuestas. La desazón del lado de General Caballero, miran para un costado todos los protagonistas. Y del otro lado la emoción de Roberto Torres del momento del gol de la paridad para Sol, porque este empate dentro de todo le sigue dejando con vida para lo que se vendrá, porque una derrota mentalmente y también desde los puntos le iba a dejar ya casi más que complicado a Sol. Momento para el gol. 44 minutos, segunda etapa. Romero sentido, se va retirando a un costado el zaguero de General Caballero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, tiempo cumplido 46 minutos, segunda etapa. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Jorge. General Caballero Sol empatan 1-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. 4 de adición, se juega hasta los 49. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, no va a ser Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, es el mejor por lejos. Nokia K3, cuota de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Carga Sol, que lo quiere ganar, termina sacando la pelota a un costado. Miller Mareco, lateral cerca del banderín para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Amarilla para Díaz, va al centro para Diex, se golpea de cabeza, despeja la defensa con Lescano a favor del conjunto local. Marcelito González tiene la pelota, vía empujón, no dice el árbitro, despeja Blas Cáceres, la pelota le va quedando a Báez, va saliendo General Caballero. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. El P15 se convirtió en tu defensa imbatible en la tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales @ el P5 PY, producto suizo, calidad Fapasa. Se dicen algo, la pasada allí Cristian Báez y Gustavo Jiménez, el zaguero de Sol de América. 47 prácticamente de partido, en principio se juega hasta los 49. La pelota para Báez, saca Jiménez de cabeza, otro lateral en ofensiva para General Caballero. La Felax, que es Luctosa, es la solución para los casos de estreñimiento. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. 39 años de la Caja Mutual. Presenta Retro Concert, miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratis para afiliados al día. Reservas en cnsp.org.py. Jiménez intentó sacar de cabeza la pelota para el fondo. Tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Lo quiere ganar el local por arriba. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino, no hay más de 1000 slot. Estamos en slotdelsol.com. Vendrá el tiro de esquina por parte de Blas Cáceres. La orden del juez, atención, mira su cronómetro. Roberto Torres, entrenador de Sol de América. Cáceres, la orden del árbitro, apunta a Blas Cáceres, levanta con la zurda, carga General Caballero, pelota arriba, el testazo de Romero, atento Ortiz, el arquero de Sol. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Con tus compras participaste en la promo 3.000 millones y el 31 de octubre sorteamos una fabulosa camioneta Volkswagen Tahoe 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Marcelo Acosta se equivoca en el pase, la pelota por línea de fondo, intentó el contragolpe, amarilla con Acosta, error de Acosta, tiro de portería para el rojo mallorquino. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. Chipa rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Síguenos en redes sociales, comunicate al 081-319705. Chipa rica, definitivamente la mejor chipa del país. Emociones en esta parte final del juego. Sacando la pelota desde el fondo, Guillén. Se viene General Caballero. Señores, no hay tiempo final. Final del partido, final del juego en Juan León Mallorquín. En el inicio de esta fecha 14 del clausura. Empataron General Caballero, Sol de América 1-1. Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, venido Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Los de Sol de América le hablan al árbitro como que querían unos minutitos más para ver si lo terminaban por revertir. Del lado de General Caballero los rostros no son los mejores, si bien a la hora de la verdad el empate habrá que ver a quién le sirve mejor. Así en lo previo parecería a General, si bien por cómo fue el desarrollo del partido cerró solo al final ese empate con esas complicaciones, y ahí se estaban diciendo algunas cositas. Dietze con el arquero, Dietze algo le reclamó al arquero Gerardo Ortiz,
pero al final, por cómo fue el partido, la verdad, viene el empate. Era para un empate así, con goles, con emociones, porque los arqueros ya de a poquito comenzaban a hacer figura, y sobre el final apareció los 40 minutos de partido, ese error en la salida allí de Gerardo Ortiz, no controló bien Marcelo Acosta, justito Ever Fernández estuvo por allí, capturó el balón, definió ante la salida de Gerardo Ortiz, y 4 minutos después le hizo bien a Sol de América el ingreso de Amarilla, que ingresó en los últimos minutos, ganó el perfil izquierdo, el centro, y Roa anticipándose a todos de cabeza, cuando me parece que Ortiz, no sé si se tomó con algún hincha o algo así, algún gesto allí de parte del jugador de General Soldio, algo sucedió allí, y ese cabezazo anticipándose a Guillén y a los defensores, y a los 44 del segundo tiempo ese cabezazo. Cortito, Fernando Díaz, jugador de Sol de América. Sacar el empate. Hay que seguir remando paso a paso este torneo que todavía resta. Sí, seguiremos remando. Hace unos partidos atrás dije que empezó un nuevo campeonato para nosotros. Seguimos firmes con eso. Estamos en una segunda rueda donde estamos en alza. Estos partidos son los que tenemos que quitar adelante y lastimosamente no pudimos. Éxito, muchas gracias. Muchas gracias. Allí las palabras de Fernando Díaz, nuevamente destacado, así como en Pedro Juan Caballero, de muy buen partido. Al final fue 1-1 en Mallorquín, duelo de equipos rivales directos en la zona de abajo. General y Sol de América igualaron 1-1. Adelante, señor, buenas noches. Correcto, gracias, muy amable. Jorge, ¿cómo te va, ingeniero Nito Vera? Ingeniero Nito Vera. Bueno, pensé que estaba el ingeniero Nito Vera. O está Ángel Romero. ¿Quién está primero, Gerardo? Vamos a ver un poco. Vamos a ver. Todavía no quiero hablar. Ah, ok, está bien. No quiero hablar ahora de ingeniero Vera. ¿Y Ángel Romero dónde está? Bueno, vamos a avisarnos, Gerardo. Víctor, Carlos Alberto Quise, buenas noches. Hola Arturo, saludos cordiales a la audiencia de Monumental de Fútbol a lo Grande. Para ver este partido de Olimpia Trinidad, un partido donde Olimpia intentará recuperar la senda de la victoria frente a un trinidense que había mejorado en los últimos partidos. ¿Cómo te va, Ángel? Arturo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Ángel Romero? Contanos cómo andamos, ¿bien? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Vos cómo andás? Bien, aquí estamos con Carlos Quise, los compañeros, selección nacional. ¿Cómo hacer el viaje a Ecuador? ¿Cuál es tu itinerario, Ángel? Bueno, a mí me toca viajar el domingo a la tarde. Voy directo a Quito, así que me presento allá con los muchachos. ¿Impaciente por la convocatoria o decir no, que el técnico decida en qué momento me llama y voy? No, muy contento, obviamente, Arturo. Siempre un llamado de la selección es ratificante. A mí me llega en un momento muy bueno también de lo que estoy viviendo acá en Corinthians, y bueno, la intención es trasladar eso a la selección. Tanto en los números, en tu histórica presencia en Corinthians se menciona, se hacen muchas preguntas y te preguntan mucho por la cantidad de goles en Corinthians, Ángel, ¿verdad? Sí, porque bueno, me ha tocado marcar muchos goles en estos últimos meses, y bueno, con la historia también que ya tengo acá, muchos partidos, muchos goles, entonces uno de a poco va batiendo récord de goles, de ser el máximo goleador de extranjero del club, y bueno, eso me pone contento de poder dejar una marca acá importante en la historia de un club tan grande como Corinthians. ¿Cómo se maneja? Estamos con Ángel Romero. Ángel, el tema de semifinal que enfrentan a Racing y el Brasileirão. ¿Hay una diferencia en el internacional y lo doméstico? Sí, Arturo, la verdad en las copas nos está yendo bastante bien, en la Sudamericana y en la Copa de Brasil, que jugamos la primera semifinal contra Flamengo el otro día. Perdimos 1-0 en el Maracaná, pero tenemos el partido de vuelta acá en nuestra cancha. En las dos copas estamos en semifinales, y bueno, en el Brasileirão nos toca jugar mañana contra el Inter, donde tenemos la obligación de ganar, porque si no se nos alejan los equipos que están ahí adelante de nosotros, para poder escaparnos lo más rápido posible de esa zona peligrosa donde
donde nos encontramos prácticamente el resto, la temporada entera, porque todavía no pudimos salir de esa zona peligrosa. Hoy nos encuentra en un buen momento del equipo, donde nos reforzamos bastante bien en este segundo semestre. Bueno, la intención es salir lo más rápido posible de esa zona. Hiciste mención a Copa Brasil, que ahora la vuelta en San Pablo. Sí, el otro día, el miércoles, jugamos, y bueno, anteayer jugamos contra Flamengo, perdimos en el Maracaná, y nos toca, después de la fecha FIFA, nos toca jugar el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de Brasil y también de la Sudamericana, el primer partido, que sería acá en San Pablo contra Racing. ¿Y qué dice Ramón Díaz, que fue técnico de la selección? Te pregunta de Paraguay, se enteró de tu llamado a la convocatoria sobre Ramón Díaz, que fue técnico de Paraguay. Sí, muy bien, Ramón está muy feliz acá en el club, la verdad le veo con muchas ganas, muy contento, vino en un gran club también, donde puede trabajar tranquilamente con Emiliano, con todo su cuerpo técnico, y sí, siempre hablamos de la selección, de Paraguay, a ellos la verdad les gusta bastante Paraguay, por su pasado ahí en la selección, si bien también tienen sus casas ahí en Asunción, siempre van, están más en Paraguay que en Argentina, entonces siempre hablando de las costumbres ahí de Paraguay. Claro, te preguntaba cuando fue técnico vos, Oscar, Ángel Romero, y el mercado brasileño y Corinthians, que divierte mucho Corinthians, Ángel, ¿verdad? Ahora está por ejemplo, Depay, el holandés. Sí, bastante bueno en este segundo semestre. Corinthians trajo varios refuerzos de nombre, no solo Memphis, Depay, sino también jugadores como José Martínez, que es jugador de la selección de Venezuela, Carrillo de Perú. Carrillo, el peruano también, que vino de Arabia. Entonces, este segundo semestre, la verdad que nos reforzamos bastante bien. También algunos jugadores acá conocidos acá en el medio brasilero. Así que la idea es, como te dije, salir lo más rápido posible en este último tramo del campeonato, esa zona peligrosa en que nos encontramos, porque el primer turno, como le dicen acá, en la primera rueda, siempre